Marido se ríe de su esposa frente a sus amigos, pero ella les mostró algo que lo cambió todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Las risas llegaban desde el comedor como olas lejanas, pero a Elena le pesaban en el pecho como si estuvieran justo al lado de su oído. Estaba en la cocina, con las manos húmedas por los platos, la espalda encorvada y los pensamientos ausentes, cuando escuchó claramente su nombre seguido de una carcajada aguda. No necesitó asomarse para saber lo que ocurría. Ramiro había empezado de nuevo. Elena tiene un doctorado en cambiar el canal de las novelas sin levantarse del sofá, dijo él, entre risas contenidas de sus amigos. Hubo aplausos fingidos, comentarios de «¡Qué suerte la tuya, Ramiro!» y otra ronda de copas que no pidió. Elena cerró el grifo. El agua seguía escurriendo entre los platos enjabonados, pero su mente se había congelado. No era la primera vez. No sería la última. Respiró hondo. Contó hasta 10, como le enseñaron hace años en un curso que ya olvidó. Pero el nudo en la garganta no desapareció. Secándose las manos con un paño, caminó lentamente hacia la mesa, como si cada paso confirmara que había desaparecido de la historia que una vez soñó vivir. Sonrió por compromiso, colocó la fuente con los últimos canapés y se retiró sin decir palabra. Nadie notó su silencio, nadie notó su existencia. Cuando cerró la puerta del dormitorio, se apoyó contra ella por unos segundos. No lloró, no gritó, solo apretó los ojos, como si pudiera hacer desaparecer el eco de aquellas carcajadas que seguían taladrando su alma. ¿Cuándo había comenzado a sentirse tan pequeña? Recordaba haber amado a Ramiro, aquel joven que, en sus 20s, le escribía poemas torpes y le prometía un futuro lleno de aventuras. El hombre que un día sostuvo su mano con fuerza en la sala de maternidad, que lloró con ella cuando perdieron aquel primer embarazo, que celebró con euforia desmedida el nacimiento de su hija. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Cuándo se volvió este ser sarcástico que usaba su vida como material de comedia? Elena caminó hacia el espejo. Se miró largo rato. La mujer frente a ella tenía ojeras, el cabello atado con descuido y la piel cansada de tanto olvidarse. No se reconocía. Había pasado los últimos 18 años asegurándose de que todos los demás estuvieran bien. Que Ramiro tuviera la camisa planchada, que su hija llegara a tiempo al colegio, que la casa estuviera en orden. Ella no aparecía en su lista de prioridades. Nunca. Se sentó al borde de la cama. Escuchaba risas aún desde el comedor. Eran como un cuchillo que giraba lento. Se preguntó si alguna vez Ramiro la había presentado con orgullo, si alguna vez había dicho algo que no fuera una burla cuando hablaba de ella frente a otros. Pero cada recuerdo era una herida abierta. «Mi esposa cocina como si quisiera vengarse de mí», había dicho en una cena hacía apenas un mes. Todos rieron, incluso ella, porque ya era automático, reír para que no doliera tanto, reír para no quedar como la amargada, reír para encajar en una casa que ya no era suya. Afuera, los invitados se despedían entre bromas y palmadas. Ramiro estaba encantado. Lo escuchó relatar la misma anécdota de siempre. Cómo casi olvida el aniversario de bodas, pero lo solucionó con una pizza y una película. Y aún así, ella lloró. Imagínense. Más risas. Elena apagó la luz antes de que él entrara. Fingió dormir. Él se desvistió con torpeza, tarareando alguna canción, y se metió en la cama como si nada. El colchón se hundió de su lado, y por un instante ella sintió el impulso de decirle algo. Pero las palabras murieron antes de llegar a sus labios. No era miedo, era desgaste, era el peso de los años de invisibilidad. Hablar, reclamar, preguntar, ya no tenía sentido. Ella se había acostumbrado a vivir en un rincón de su propia historia. A la mañana siguiente, el sol entró con fuerza por la ventana. Elena se levantó sin despertador, como siempre. Preparó café, cortó frutas, dejó todo dispuesto. Ramiro no agradeció, como siempre.
Tomó su taza, revisó el celular y lanzó otra perla antes de salir. ¿Puedes encargarte de lavar mi saco gris? Tengo reunión con los jefes mañana y trata de no confundirte como la última vez, ¿sí? No hubo respuesta, solo silencio. Elena miró el saco colgado. Recordó haberlo planchado 2 veces ese mes. Recordó que no había cometido error alguno. Pero eso no importaba. Él siempre encontraba un motivo. Siempre una forma de hacerla sentir menos capaz, menos inteligente, menos mujer. Caminó hasta la ventana, observó el auto de Ramiro alejarse. La calle estaba llena de vida, niños con mochilas, ancianos paseando perros, mujeres con prisa hacia el trabajo. Ella no tenía prisa, ella no tenía destino. Volvió al interior de la casa. Todo estaba impecable, todo en su lugar, todo excepto ella. Se sentó frente al computador, aquel aparato que Ramiro decía que no sabía usar. Movió el mouse. La pantalla se iluminó. En la esquina, un icono familiar parpadeaba. Era el correo de una antigua amiga, una invitación a un taller gratuito de alfabetización digital para mujeres mayores de 40. Elena dejó el cursor sobre el botón de inscripción. Dudó. El corazón latía distinto. No sabía si era miedo o esperanza, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo. Hizo clic. «Mamá, ¿puedes pasarme el arroz?», preguntó Paula, la hija menor, sin levantar la vista del celular. Elena estiró el brazo y llenó el plato de su hija con la precisión de quien ha hecho eso toda la vida. La mesa estaba servida con esmero, mantel limpio, copas de vino alineadas, servilletas dobladas con detalle. Era domingo, y como cada primer domingo del mes, recibían a los padres de Ramiro y a sus 2 hijos junto con sus respectivas esposas. La conversación rondaba entre los logros de los nietos, los planes de vacaciones y los recuerdos de cuando Ramiro era joven. Él, como de costumbre, se sentaba en la cabecera, dominaba la escena con su voz fuerte, su risa contagiosa y sus comentarios oportunos. Elena, en cambio, se movía en segundo plano, servía, reponía, sonreía sin ser llamada, invisible. «¿Y tú, Elena, qué has estado haciendo últimamente?», preguntó Inés, su cuñada, más por cortesía que por interés real. Elena abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Ramiro intervino con una carcajada. «¿Haciendo? Bueno, viendo novelas y quemando arroz, como siempre. ¿Verdad, amor?». Las risas estallaron. Incluso su suegra sonrió, aunque bajó la mirada un segundo después. Elena se congeló. Mantuvo la sonrisa como una máscara bien ensayada, pero sintió como algo dentro de ella se resquebrajaba. No por la burla, no por las risas, sino por la mirada de Paula, que por un instante se levantó del celular, se cruzó con la suya y se volvió a perder entre los mensajes. Ese instante fue el corte, no profundo, no sangrante, pero fue el primero. Uno que se quedaría latiendo silenciosamente hasta la noche. La comida continuó con más chistes, más anécdotas, más interrupciones. Elena intentó hablar 2 veces. Fue pisada por comentarios, desmentida con chistes, silenciada por el ritmo de una familia que funcionaba como un escenario donde ella no tenía libreto. Al final del almuerzo, mientras los hombres brindaban por las verdaderas trabajadoras del hogar y las mujeres recogían la mesa, Elena se encerró en la cocina con la excusa de lavar los platos. En realidad, necesitaba respirar. El sonido del agua corriendo fue su único consuelo. Las burbujas del detergente parecían pequeños mundos que explotaban con la misma rapidez con que ella dejaba de soñar. Cerró los ojos. Repasó la escena. La burla, las risas, la cara de su hija, y de pronto un pensamiento la atravesó como un relámpago. Mi hija cree que eso está bien. No era solo la humillación, era la transmisión silenciosa del desprecio. Era el ejemplo que estaba dejando. Si Paula crecía viendo cómo su madre era ridiculizada y nunca decía nada, ¿cuál sería su destino?
Esa noche, ya con la casa en silencio, Elena se acostó al lado de Ramiro. Él dormía como quien no carga culpas. Ella, en cambio, giraba una y otra vez en la cama. No encontraba posición, no encontraba calma. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la frase, viendo novelas y quemando arroz, como siempre. No era la primera vez, no sería la última, pero algo había cambiado. Su mente no se detenía. Se preguntaba cuándo había empezado a sentirse así. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó cómo se sentía sin reírse después? ¿Cuándo alguien la escuchó sin interrumpir? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió persona? A lo lejos escuchó un perro ladrar, un auto pasar, un bebé llorar en alguna casa vecina. Todo seguía, todo vivía, menos ella, porque en esa cama, con ese hombre, en esa vida que construyó pieza por pieza, Elena ya no estaba. Había desaparecido detrás de las rutinas, las comidas, los cumpleaños, las tareas escolares. Su voz se había disuelto entre los manteles y las risas ajenas. Se levantó, caminó descalza hasta la cocina, tomó un vaso de agua, se quedó en silencio frente a la ventana. Afuera, la luna parecía estar en pausa. Todo dormía, menos su corazón. En la pantalla del celular se iluminó un mensaje de su amiga Leticia. Era una cadena motivacional, de esas que solían hacerla reír. Pero esta vez la leyó completa. No te acostumbres al dolor solo porque lo sientes hace años. No se llama amor si solo duele en silencio. Elena se sentó. Sintió un temblor leve en las manos. No era miedo, era conciencia. Por primera vez se permitió pensar sin filtros. ¿Esto es lo que quiero para el resto de mi vida? ¿Ser la sombra de alguien que se cree gracioso a costa de mi dignidad? Y entonces lo supo. No era solo una burla más. No era una frase entre otras tantas. Era el inicio de algo que no sabía aún cómo nombrar, pero era real. Estaba creciendo dentro de ella. No una rabia descontrolada, no un odio visceral. Era una semilla, silenciosa, firme, imparable. Elena no durmió esa noche, pero tampoco lloró. Se quedó despierta, sintiendo cada segundo pasar como si fuera la preparación para algo que aún no comprendía, pero que ya se sentía inevitable. Ya no era invisible, era alguien despertando. La música no era particularmente alta, pero cada nota retumbaba en el pecho de Elena, como si le marcara el paso a un desfile donde no quería participar. Estaba parada al lado de la barra, sujetando una copa de vino blanco con ambas manos, como si ese gesto la mantuviera en pie. Alrededor, ejecutivos, asistentes, esposas jóvenes con vestidos brillantes y carcajadas fáciles. El lugar, un salón elegante de un hotel céntrico. El motivo, una celebración por los resultados del trimestre de la empresa donde trabajaba Ramiro. Él se movía con soltura, saludaba a todos como si fuera el anfitrión, aunque no lo fuera. Hablaba en voz alta, reía incluso más. De vez en cuando, giraba el rostro para verificar que Elena seguía ahí, sin interesarse en cómo estaba. Y ella, una vez más, lo acompañaba como un adorno bien peinado. Había tardado casi 2 horas en decidir qué ponerse. Al final, optó por un vestido sobrio, que Ramiro no comentó ni para bien ni para mal. Cuando él se acercó con un par de colegas, Elena ya sabía lo que venía. Notó la mirada de uno de los hombres, evaluadora, casi burlona. El otro la saludó con cortesía, pero sin mucho interés. Ramiro se sirvió otra copa de vino y sin que nadie lo pidiera, empezó el espectáculo. ¿Saben qué es lo más gracioso de vivir con una persona analógica en un mundo digital?, dijo, con esa voz inflada que usaba cuando estaba bebiendo. Elena piensa que la nube es donde están guardadas las fotos del cielo. Las carcajadas fueron inmediatas. Elena sintió que todo se ralentizaba, la piel le ardía en la nuca, pero mantuvo la compostura. Intentó sonreír, aunque por dentro temblaba. Otro comentario siguió, uno aún más cruel. La otra vez intentó instalar una aplicación
y terminó borrando el navegador. Me dijo, la computadora ya no tiene internet. Casi me muero de risa. Uno de los colegas levantó la copa y brindó. A las esposas que nos hacen reír, aunque no quieran. Elena sintió que su garganta se cerraba, no por la burla en sí, sino por el aplauso que le siguió, por el hecho de que nadie la defendiera, por el modo en que Ramiro la miró después, con ese orgullo masculino de quien ha anotado otro punto social a costa del respeto íntimo. Pasó el resto de la noche en silencio, en un rincón, disimulando, agradeciendo cada canción que sonaba, cada brindis, cada palabra que no la involucraba, contando los segundos para volver a casa. Cuando finalmente lo hicieron, Ramiro conducía con una mano en el volante y la otra tamborileando en la ventanilla. Tarareaba algo, eufórico. Estuvo buena la noche, ¿no? A la gente le cae bien que seamos reales, que podamos reírnos de lo cotidiano, dijo, sin mirar a Elena. Ella no respondió. Observaba las luces de la ciudad pasar, como si fueran testigos mudos de su derrota. Una lágrima cayó sin permiso y la secó rápido para que él no la viera. Ya en casa, mientras Ramiro se desvestía con lentitud, aún embriagado de su propio protagonismo, Elena se sentó en la orilla de la cama. Ramiro, lo de esta noche me dolió. Él se detuvo un instante, la miró como si no entendiera. ¿Qué cosa? Lo que dijiste, frente a todos, lo que repetiste como si fuera un chiste. Ramiro bufó, dio media vuelta, sacó la camisa de los pantalones y respondió con tono burlón. «Ay, por favor, no empieces, es humor». Todos se rieron. «No seas tan sensible». «No es ser sensible, es tener dignidad», replicó ella, bajando la voz pero sin desviar la mirada. «No soy un chiste, Ramiro». «Mira, Elena», dijo él con tono impaciente, «si cada cosa que digo te va a ofender, entonces no digas nada, porque esto es lo que hay. No tengo ganas de andar con pies de plomo todo el tiempo, ¿ok?». Se metió en la cama, apagó la luz de su lado y se acomodó para dormir. Elena se quedó sentada un momento más en la penumbra. El dolor ya no era solo tristeza, era otra cosa, una mezcla entre enojo y claridad. Se levantó, salió del dormitorio sin hacer ruido, caminó hacia la sala, encendió la lámpara de mesa. Se sentó frente al viejo portátil que usaban para las tareas escolares. Lo abrió. La pantalla tardó en encender. El sistema operativo era lento, anticuado. Aún así, se encendió. El escritorio se llenó de iconos desordenados, la mayoría desconocidos para ella. Su corazón latía rápido, sus dedos temblaban ligeramente. Abrió el navegador, tecleó con cuidado. Cursos online gratuitos para mujeres mayores de 40. Entró en el primer enlace. Había opciones, programas de alfabetización digital, de redes sociales, de diseño básico, de herramientas de oficina. Leyó con atención cada título. Cada uno era como una puerta que jamás se había permitido abrir. Encontró uno que le llamó la atención. Tecnología para la vida diaria. Aprende desde cero. Inscripción abierta. Cupos limitados. Gratuito. Clases grabadas y en vivo. Pensó en lo que diría Ramiro si la viera ahí, sentada, queriendo aprender lo que nunca sabrá. Y entonces, con la garganta apretada y el alma encendida por un fuego nuevo, hizo clic. Llenó el formulario, nombre, edad, correo, nivel de conocimiento, básico, intereses, aprender a usar la tecnología para recuperar mi voz. Presionó enviar. Una notificación llegó al instante. Bienvenida, Elena. Pronto recibirás tu primer módulo. Se quedó mirando la pantalla, con el rostro bañado en una calma extraña. No era felicidad, no era entusiasmo, era otra cosa. Era resistencia, era voluntad. Era el primer paso hacia algo que aún no sabía cómo sería, pero que ya no podía postergar. Se levantó, apagó la luz, volvió a la cama. Ramiro roncaba suavemente. No lo miró, no lo odió. Simplemente ya no lo necesitaba para definir quién era.
Esa noche, por primera vez en años, Elena soñó, no con un futuro ideal, no con un gran cambio. Soñó que hablaba, que explicaba algo en voz alta, frente a mujeres que la escuchaban, y que, al final, alguien le aplaudía. Y despertó, con la sensación de que aún quedaba mucho por decir. La noticia llegó una tarde de jueves, cuando el otoño ya vestía las calles de un gris melancólico. Ramiro entró a la casa empujando la puerta con fuerza, como si quisiera que el mundo supiera que él había ganado. Su voz tronó desde el pasillo antes de que Elena pudiera dejar la tabla de cortar sobre la encimera. «¡Me lo dieron!», gritó. «Gerente de operaciones, a partir del mes que viene, y con aumento». No esperó respuesta. No la necesitaba. Caminó hacia el comedor como un general regresando de la guerra. Se sirvió un whisky sin preguntar si alguien más quería algo y encendió la televisión. Elena lo observó desde la cocina. La sonrisa que cruzó su rostro fue automática, como un reflejo entrenado. «Felicidades», quería decirle, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había algo distinto en él, una luz en los ojos que no era alegría, sino dominio, un brillo peligroso. Durante la cena, Ramiro habló sin parar. Detalló los méritos que lo habían llevado al ascenso, los elogios que había recibido del director, los proyectos que lideraría. En ningún momento dijo nosotros. Ni una vez mencionó a Elena como parte del proceso. No esperaba reconocimiento, pero tampoco la invisibilidad absoluta. «Ahora sí», dijo al levantar su copa, «las cosas van a cambiar. Para mejor, claro. Ya era hora de que alguien como yo estuviera donde se merece». Elena asintió en silencio. Masticó sin sabor. Pensaba en su curso, en la clase virtual que comenzaría en media hora. Esa noche, como cada noche desde hacía varias semanas, esperaría que Ramiro se durmiera para conectarse desde la sala, con auriculares, con cuaderno, con hambre de saber. El curso, organizado por una fundación sin fines de lucro, reunía a mujeres de diferentes edades, historias y dolores. Compartían experiencias, dudas, logros pequeños como aprender a crear un documento o enviar un correo. Elena, al principio, se sintió torpe, fuera de lugar, pero pronto descubrió que no era la única, que todas estaban ahí porque querían recuperar algo que la vida les había arrebatado: autonomía. Su nombre de usuaria era Elena Renace. Nunca encendía la cámara, prefería ser una voz que escuchaba, preguntaba, aprendía. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a compartir más. Un comentario acertado, una duda que muchas no se animaban a formular, una palabra de aliento. En casa, Ramiro llegaba cada vez más tarde. Reuniones, cenas con directivos, viajes cortos. La casa se convirtió en una estación de paso. Elena dejó de preparar cenas completas. Calentaba lo que había. A veces, ni eso. Las conversaciones se redujeron a frases mínimas. ¿Dónde están mis llaves? ¿Pagaste la luz? Voy a salir temprano mañana. No había reproches, no había peleas, solo vacío. Elena no reclamaba, no cuestionaba, no pedía. Su energía estaba en otra parte. Empezó a despertarse más temprano, a ver tutoriales, a tomar notas, a ensayar presentaciones frente al espejo. Descubrió que la tecnología no era su enemiga, era su vía de escape. Un día, una de las coordinadoras del programa la contactó por privado. Le dijo que había notado su participación activa, su forma de explicar las cosas a otras compañeras, su claridad. Le propuso ayudar como voluntaria en el siguiente módulo. Elena dudó. El corazón le latía fuerte. Dijo que sí. Así comenzó a trabajar con otras mujeres, ayudándolas a superar el miedo a las computadoras. Algunas vivían en pueblos, otras en ciudades grandes. Algunas habían salido de relaciones violentas, otras simplemente se habían perdido en el laberinto del día a día. Pero todas tenían algo en común: querían volver a empezar. Elena creó un correo nuevo.
un espacio virtual donde podía ser ella misma sin la sombra de Ramiro. Empezó a recibir mensajes de agradecimiento, de admiración. Comenzó a ser vista. Y eso, para alguien que había sido invisible tanto tiempo, era un alimento sagrado. Ramiro no lo notó. Ni una vez preguntó por qué Elena estaba más despierta por las noches. No se dio cuenta de que ya no encendía la televisión cuando llegaba, que ella le respondía con monosílabos, que ya no preguntaba cómo había sido su día. Un sábado, mientras él dormía una siesta larga, Elena preparó una presentación para una clase especial. Era sobre herramientas digitales para emprender. Hizo pruebas con el micrófono, ajustó la iluminación, organizó sus apuntes. Al mirarse en la pequeña ventana de la cámara, no se reconoció. Su rostro tenía otro brillo. No era maquillaje, era vida. Durante esa clase, por primera vez, encendió su cámara. Habló con seguridad, respondió preguntas, compartió su pantalla. Fue aplaudida. Una de las participantes escribió en el chat: «Gracias, Elena. Me hiciste sentir capaz otra vez». Cuando cerró la sesión, quedó sentada frente al monitor, en silencio. Escuchó los pasos de Ramiro en el pasillo. Sintió que la magia se deshacía en el aire. Pero ya era tarde. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. No dijo nada. No hizo alarde. Guardó sus papeles, cerró el computador y fue a preparar café, como siempre. Pero en sus movimientos había una certeza silenciosa. Ya no era una mujer que esperaba, era una mujer que construía. Esa noche, mientras él hablaba por teléfono en voz alta, celebrando no sé qué nuevo logro, Elena se sentó en la cama con su cuaderno. Escribió algo en la última página. «Un día sabrán quién soy, pero yo ya lo sé». Luego apagó la luz y durmió como hacía mucho no dormía, con paz y con un fuego que crecía en silencio. La noche había comenzado como todas aquellas en las que Ramiro organizaba algo, con instrucciones lanzadas desde el pasillo mientras se abotonaba la camisa frente al espejo sin mirar a nadie. Elena escuchaba desde la cocina, donde se encargaba de preparar una tabla de quesos que él había pedido, aunque sería servida en el restaurante. «Es para antes de salir», había dicho. «Algo para picar mientras terminamos de arreglarnos». Ella ya sabía que no era una invitación, era una orden disfrazada. Esa cena no era una velada romántica, era una reunión de poder, donde Ramiro quería exhibir sus logros, su ascenso, su estatus. Y ella, claro, debía acompañarlo, bien vestida, callada, educada, un adorno funcional. Elena eligió con calma su ropa, un vestido negro, sencillo, que la abrazaba sin ajustarla, un par de pendientes de su madre y el cabello recogido. No se maquilló con exageración, se miró al espejo y pensó: «No tengo que parecer alguien distinta, solo tengo que ser quien soy». Ramiro la miró fugazmente al salir del baño. «Estás presentable», dijo. «Menos es más, supongo». Elena no respondió. Solo tomó su bolso, en el que ya había guardado el celular, un adaptador HDMI y una pequeña memoria USB. Lo hizo sin urgencia, sin plan siniestro, solo con la certeza de que esa noche debía estar lista. El restaurante era de esos que servían platos con nombres largos y porciones pequeñas. Las luces tenues, las copas altas y los camareros que hablaban en voz baja. Los colegas de Ramiro ya estaban allí, 4 hombres, 3 mujeres, risas contenidas, comentarios técnicos sobre cifras, negocios, ascensos. Elena fue recibida con amabilidad, pero sin entusiasmo. Se notaba que era un apéndice en esa escena, una figura decorativa en un teatro de egos. Se sentó a la derecha de Ramiro, escuchó más que habló, sonrió cuando debía, respondió con educación. Como siempre, la cena avanzó entre brindis y charlas cruzadas. Ramiro contaba anécdotas, interrumpía a los demás con chistes, pedía vino caro sin consultar. En un momento, uno de los presentes mencionó un nuevo software que estaban usando en la empresa. «Es increíble cómo la tecnología ha cambiado todo, ¿no?», dijo un hombre de gafas gruesas. «Ahora
Hasta los más mayores se animan. Ramiro soltó una carcajada antes de tomar la palabra. Bueno, no todos. Giró hacia Elena, como quien prepara una broma esperada. Elena, por ejemplo, ni sabe encender una computadora, solo ve novelas y se queja. Para ella, Windows es una marca de detergente. Las carcajadas fueron inmediatas, ruidosas, algunas genuinas, otras incómodas. Elena sintió el golpe como un ladrillazo seco en el pecho. No era la primera vez, pero había algo distinto esta noche. Los ojos de una de las mujeres sentada frente a ella se entrecerraron. Observó a Ramiro con evidente incomodidad. Otro hombre, más joven, dejó de reír antes de tiempo. El silencio que siguió al estruendo de las risas se volvió espeso. Si alguna vez viste a alguien ser humillado públicamente y quisiste gritar por ellos, deja un like ahora mismo. Esta historia necesita ser escuchada. Elena no dijo nada, no bajó la mirada, no se levantó, solo deslizó la mano hacia su bolso, sacó el celular, luego el adaptador. Se levantó con calma. Caminó hacia el rincón del restaurante donde estaba el proyector de presentaciones, aún conectado, aún encendido, tras haber sido usado más temprano por uno de los ejecutivos. Ramiro seguía riendo, sin notar nada, hasta que Elena regresó a la mesa, conectó el dispositivo y, sin decir una palabra, presionó reproducir. La imagen apareció en la pared lateral, clara, nítida. Un montaje de video comenzaba con un logotipo discreto, Proyecto Renacer Digital. La música suave acompañaba imágenes de mujeres sentadas frente a computadoras, algunas con rostros de más de 50 años, otras con bebés en brazos mientras tomaban clases. Luego, una voz en off, la de Elena, comenzó a hablar sobre inclusión, dignidad, aprendizaje. Aparecieron testimonios. Mujeres hablando de cómo habían superado el miedo a la tecnología, cómo podían ahora manejar su economía, buscar empleo, comunicarse con sus hijos que vivían lejos. Una dijo, gracias a la profesora Elena, ahora sé que no soy tonta, solo estaba en silencio. La cámara pasó a un evento, un salón lleno, una proyección, Elena en el escenario, presentando, explicando, recibiendo un reconocimiento de una organización nacional. Aplausos. La sala del restaurante estaba muda. Ramiro había dejado de masticar. Un colega murmuró, casi sin querer, ¿y no sabía encender una computadora, dijiste? Nadie se rió. Elena apagó el proyector, desconectó todo sin apuro. Guardó el celular en su bolso. Luego se volvió hacia la mesa. Miró a cada uno con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Gracias por invitarme, Ramiro, dijo con voz firme. Ahora ellos también saben quién eres tú y quién soy yo. Y se fue, no con prisa, no huyendo. Se fue como quien acaba de cerrar una puerta sin necesidad de dar un portazo. La noche era fresca. El viento le acariciaba el rostro como si le diera la bienvenida a otra vida. Caminó hasta la esquina, donde había dejado el auto. Manejó hasta la casa de su hermana, donde ya había dejado una maleta con lo justo. No lloró, no tembló. Sabía que esa noche no volvería a casa, porque por fin, después de tantos años, había descubierto cuál era su verdadero hogar, ella misma. El video seguía corriendo con fluidez sobre la pared del restaurante, proyectado con una nitidez que cortaba el aire. Las imágenes se sucedían sin pausa, hiladas con una música suave, casi reverente. En pantalla, una serie de testimonios breves comenzaban a llenar la escena. Mujeres de diferentes edades, tonos de piel y acentos hablaban a la cámara con la franqueza de quien ya no tiene nada que esconder. Antes de este curso, no sabía ni cómo enviar un correo. Hoy tengo mi propio catálogo digital de tejidos. Elena nos enseñó a creer que no es tarde, a creer que aún podemos ser útiles, que aún podemos ser vistas. Yo volví a estudiar gracias a ella. Aprendí que la tecnología no era mi enemiga, era mi puente.
La cámara mostró entonces un gráfico de líneas ascendentes, número de inscritas, ciudades alcanzadas, horas de formación. Luego, una serie de fotografías. Elena en talleres presenciales. Elena recibiendo un reconocimiento de una fundación internacional. Elena hablando desde un escenario con micrófono en mano, mientras una audiencia compuesta por mujeres la observaba en silencio, algunas con lágrimas contenidas. Ramiro tragó saliva. El vaso de vino que tenía en la mano estaba a medio camino de su boca, inmóvil. Las risas de antes se habían evaporado como el vapor de un plato que se enfría sin que nadie lo toque. Nadie decía nada. Nadie siquiera se movía. Solo los ojos, fijos en la pantalla, buscando respuestas. El video no tenía cortes dramáticos ni música estridente. Era sobrio, contundente, emocional. Terminó con una frase en letras blancas sobre fondo oscuro. Cuando te enseñan a callar, hablar se convierte en un acto de revolución. Y debajo, coordinadora del Programa Nacional de Inclusión Digital Femenina, Elena Muñoz. El silencio posterior fue más fuerte que cualquier ruido anterior. Parecía que el aire se había congelado. Ramiro soltó una risa breve, tensa, un exabrupto torpe para romper lo irrompible. Bueno, esto fue inesperado. Pero miren, qué bien, ¿no? Hasta yo me sorprendo. Intentó sonar casual, incluso divertido, pero su voz se quebró al final. Nadie lo siguió. Ni una risa, ni un gesto cómplice. Solo miradas inquisitivas, otras llenas de asombro, y algunas cargadas de una vergüenza ajena que él no supo cómo interpretar. Uno de sus colegas, un hombre joven que no había dicho una palabra durante la cena, rompió el silencio con una pregunta que fue más un juicio. ¿Y no sabía encender una computadora, dijiste? Elena se puso de pie con calma. No había rabia en su rostro, ni lágrimas, solo dignidad. Esa clase de firmeza que solo nace cuando se ha perdido todo, menos el amor propio. Recogió su bolso, se acomodó el vestido con un gesto simple y dirigió la mirada hacia Ramiro. Él no la sostuvo. Tenía los ojos clavados en el mantel, como si pudiera esconderse entre los pliegues de la tela. Gracias por invitarme, Ramiro, dijo Elena, con voz serena pero firme, como quien da por cerrado un ciclo con una oración definitiva. Ahora ellos también saben quién eres tú y quién soy yo. No hubo respuesta, solo el golpeteo de sus tacones sobre el piso de madera mientras se alejaba de la mesa. Abandonó el restaurante sin mirar atrás. Afuera, la noche estaba en calma. El tráfico fluía despacio y una brisa suave le acarició el rostro con la delicadeza de quien limpia una herida ya cerrada. Elena se detuvo en la esquina, sacó el celular y canceló el trayecto que había programado como excusa para evitar ir a la cena. El conductor asignado ya estaba cerca. Subió al vehículo con la ligereza de quien no huye, sino avanza. Durante el trayecto, repasó los rostros en la mesa. El asombro, la incomodidad, la vergüenza. No por ella, por él, por Ramiro, que durante años la había reducido a una sombra, a una broma, a un silencio útil. Esa noche, con una simple proyección, Elena no solo se mostró, se reveló. Al llegar a casa de su hermana, fue recibida con un abrazo. Allí, en esa sala modesta, con cojines desordenados y olor a café de la tarde, encontró más hogar que en toda la casa que compartió con Ramiro. Se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y suspiró largo. Sabía que no sería fácil. Sabía que el día siguiente traerían preguntas, llamadas, quizás incluso súplicas o amenazas disfrazadas de disculpas. Pero también sabía algo que nunca antes había tenido tan claro. No volvería a esconderse. Su celular vibró. Un mensaje del grupo del programa digital. Profesora Elena, su historia hoy nos hizo llorar. Gracias por no callar. Gracias por ser faro. Apagó la pantalla, cerró los ojos y por primera vez en muchos años no se sintió sola.
Porque ahora, cuando se nombraba a sí misma, lo hacía sin vergüenza, sin culpa, sin permiso ajeno. Elena Muñoz, coordinadora, mujer, voz, y nunca más, sombra. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el mutismo tenso de una casa donde nadie se habla, era el silencio limpio del primer día de algo nuevo. Elena despertó temprano, aunque apenas había dormido. La luz entraba tenue por la ventana de la habitación de su hermana y los sonidos cotidianos, una cafetera, una radio baja en la cocina, la recibían como si siempre hubieran estado esperándola. Se incorporó lentamente. No le dolía el cuerpo, le dolía la historia, como si todo su pasado pesara sobre sus hombros al mismo tiempo. Pero no había arrepentimiento, ni duda, solo una quietud poderosa que le decía que estaba en el camino correcto. A las 10 en punto, con una carpeta en la mano y una cita agendada desde hacía semanas, una precaución que tomó en secreto, sin saber si algún día la usaría, Elena ingresó al juzgado civil para presentar el pedido de divorcio. No temblaba, no lloraba. Habló con la secretaria, entregó los documentos, firmó con tinta firme. La mujer detrás del mostrador le ofreció una sonrisa breve, quizás demasiado profesional, pero en su mirada había algo más: respeto. Salió del edificio y se detuvo en la acera. El sol estaba alto, pero no quemaba. Respiró hondo. Era libre, no de un hombre, no de un matrimonio, libre de su propia negación, libre de la mujer que se creyó incapaz, invisible, indigna. La noticia se esparció rápido. La familia reaccionó con la fuerza habitual de quienes no entienden lo que no encaja en sus moldes. Su madre la llamó llorando. Le pidió que reconsiderara. Un matrimonio no se rompe así, Elena, dijo. Su hermano, más pragmático, le preguntó si estaba segura. Su cuñada evitó opinar, pero le envió un mensaje con un corazón azul. En cambio, Paula, su hija, tardó en llamar. Cuando lo hizo, su voz estaba quebrada. «Mamá, ¿por qué ahora?» Elena respiró. No tenía respuestas fáciles, solo verdades. «Porque ahora me vi, porque ahora sé quién soy. Y no quiero que tú aprendas a amar el silencio como yo lo hice». La línea quedó muda. Luego, un suspiro y una frase que no olvidaría nunca. «Yo también quiero verme, mamá». Con el tiempo, las opiniones se dispersaron. Algunos la evitaron, otros la admiraron en silencio. Muchos simplemente no supieron cómo posicionarse, pero eso ya no le importaba. Su centro ya no era externo, ya no medía su valor por la mirada de los otros. Los días siguientes fueron intensos. Se reubicó con rapidez. Buscó un pequeño departamento en un barrio sencillo pero lleno de vida. Amobló el espacio con lo justo. Una cama, una mesa, una estantería para los libros que nunca había tenido tiempo de leer. Colgó una sola foto en la pared, una de ella en el evento donde presentó su proyecto. Nadie más, solo ella, sonriendo. El trabajo con el programa digital continuó creciendo. Las clases se multiplicaron. Recibía mensajes de mujeres de otras provincias, de otros países. Algunas querían participar, otras replicar la iniciativa. Fue invitada a dar charlas. La primera fue en un centro cultural pequeño. Había 15 personas. Habló con nervios, con pausas, pero al final aplaudieron de pie. La segunda fue en una feria de mujeres emprendedoras. La tercera en un auditorio con más de 100 asistentes. Las palabras se le ordenaban con naturalidad. No necesitaba discursos preparados. Hablaba desde su verdad, desde su herida, desde su sanación. Contaba cómo se había sentido apagada, cómo aceptó durante años que su voz no importaba, cómo, sin gritar, sin vengarse, eligió reconstruirse. «No se trata de odiar al que nos apagó», decía. «Se trata de aprender a encendernos otra vez». Empezaron a llamarla referente, a invitarla como mentora, a escribirle correos con líneas como «Me diste valor», «Gracias por contar tu historia».
ahora sé que no estoy sola. En una de esas charlas, mientras mostraba un gráfico del impacto de su programa, alguien le preguntó cómo se sentía ahora. Elena se detuvo, pensó y respondió sin dudar: completa, no mejor, no liberada, no exitosa. Completa, porque ya no tenía que demostrar nada, ya no estaba intentando llenar el hueco que dejó alguien, ya no buscaba ser vista para existir, se había vuelto suficiente para sí misma. Volvía tarde a casa, muchas noches, encendía una lámpara pequeña, preparaba té y repasaba sus notas. La computadora, esa que había temido durante tanto tiempo, ahora era su herramienta de trabajo, su diario, su sala de conferencias, su pasaje al mundo. Nunca volvió a escribirle a Ramiro. Nunca respondió los 2 correos vagos que él le mandó después de recibir la notificación judicial. No sentía odio, sentía distancia, un océano emocional que ya no necesitaba cruzar. Una tarde, mientras preparaba una clase sobre redes sociales, recibió un mensaje de voz inesperado. Era Paula. Estoy pensando en estudiar comunicación digital, mamá. Quiero ayudar a mujeres como tú, como yo. ¿Crees que pueda? Elena sonrió, cerró los ojos y respondió con el corazón: claro que sí, ya lo estás haciendo. Y así, sin alardes, sin estridencias, Elena siguió su camino, construyendo desde cero, pero con cimientos nuevos, los de su propia voz. Las luces del auditorio se apagaron lentamente, dejando solo el brillo cálido del proyector encendido y el murmullo expectante de las casi 200 personas sentadas. En la primera fila, una fila entera de mujeres sostenía cuadernos, tablets, algunos pañuelos en las manos. La mayoría de ellas tenía más de 40 años, algunas el doble. Ninguna era la misma desde que cruzaron el umbral de esa sala. La moderadora tomó el micrófono, su voz suave flotando sobre las cabezas. Con ustedes, Elena Muñoz, fundadora del Programa Nacional de Alfabetización Digital para Mujeres Adultas, referente de reinvención y dignidad silenciosa. Una mujer que, sin levantar la voz, cambió la historia de cientos de otras. Aplausos, largos, de pie. Elena subió al escenario con paso firme. No necesitaba presentación. Ya no. Sus palabras, sus actos, su camino la precedían. Vestía ropa sencilla, cómoda, un blazer claro sobre una blusa beige. No había joyas, solo un prendedor en forma de mariposa, regalo de una mujer de un taller en Mendoza que había dicho entre lágrimas: gracias a usted, ya no me escondo detrás del delantal. Tomó el micrófono, esperó a que el silencio se asentara y habló. Hace unos años me creí inútil, me creí tarde, me creí invisible. Alguien me repitió muchas veces que no sabía nada. Y lo peor es que terminé creyéndolo. Una pausa. La gente no se movía, pero un día, frente a todos, mostré lo que sabía. Mostré quién era, y no con gritos, no con venganza, solo con verdad. Hizo una pausa breve. Luego, proyectó en pantalla una imagen, un mapa del país con puntos de color repartidos en más de 20 ciudades. A su lado, una cifra clara: red de 43 voluntarias activas. Este es el nuevo nombre de Elena, no uno de nacimiento, no uno de documentos. Es un nombre tejido por las historias de otras, por cada mujer que dijo yo también, por cada una que, en vez de rendirse, decidió aprender algo nuevo. Aunque le temblaran las manos, mostró un segundo gráfico: resultados del programa, evaluaciones de impacto, tasas de empleabilidad. Pero lo que más destacaba era una carpeta digital con el título Cartas recibidas. Más de 500. Algunas manuscritas, otras por correo electrónico, algunas grabadas en audio, voces que agradecían, que contaban su antes y su después. Dirigir este programa no es un mérito, es una responsabilidad, continuó. Cada vez que una mujer se anima a abrir una computadora por primera vez, lo que abre en realidad es una puerta hacia sí misma. Lo digital
es solo la excusa. Lo importante es lo humano. La gente volvió a aplaudir, no con la efusividad vacía de los eventos protocolares, sino con esa clase de aplauso que nace cuando el alma reconoce algo verdadero. Elena bajó del escenario cuando terminó, no por cansancio, sino porque sabía que su rol no era ocupar el centro, sino encenderlo para que otras se animaran a entrar. Caminó entre la gente, estrechando manos, recibiendo abrazos. Una señora de cabello blanco la detuvo con un gesto tímido. ¿Puedo decirle algo? Claro, respondió Elena, sonriendo. Yo fui una de esas que se rieron de usted en un video. No en voz alta, pero adentro. Pensé, esta mujer seguro está exagerando. Hoy entendí. Gracias. Elena sostuvo su mirada. No había juicio en sus ojos, solo una respuesta suave. Entender ya es cambiar. Volvió a su oficina esa noche con el corazón lleno. Era pequeña, compartida con 2 otras coordinadoras. Un espacio con pizarras, papeles pegados, fotos de mujeres en talleres, en sus casas, en ferias. En el centro del escritorio, una caja de cartón con nuevos proyectos para aprobar. Se sentó, encendió la lámpara, abrió una carta sin remitente. Estaba escrita con tinta azul, en letra temblorosa. Gracias, Elena. Usted me hizo recordar mi nombre, no el que me dieron al nacer, sino el que me negaron durante años, el de una mujer que vale, que puede, que importa. Elena cerró los ojos por un momento. No necesitaba más, porque cada historia que ayudaba a despertar era una forma de redimirse a sí misma, de sanar la noche en que la risa fue puñal, y de honrar la otra noche en la que bastó mostrar la verdad para romper la cadena del silencio. No sabía qué futuro vendría, pero sabía una cosa con certeza: ya nadie podía borrarla, porque el nuevo nombre de Elena era este, la mujer que no se cayó más. Hay historias que no se escriben con tinta, sino con cicatrices. Vidas que se forjan no en los momentos de gloria, sino en los silencios prolongados, en las humillaciones acumuladas, en los días donde el alma parece haberse rendido. La historia de Elena no es extraordinaria por los premios que ganó, ni por el número de personas que hoy la aplauden. Es extraordinaria porque refleja una realidad que muchas mujeres viven en secreto, la de convertirse en extranjeras de su propia existencia. Durante años, Elena fue el ejemplo perfecto de lo que se espera de una mujer en una relación convencional. Discreta, servicial, paciente, silenciada, alguien que acompaña, que apoya, que aguanta, pero también alguien que poco a poco empieza a desaparecer en el reflejo del espejo. Y lo más peligroso de esa desaparición no es que otros no te vean, es que tú misma dejes de verte. Es fácil decir desde afuera que nadie debe permitir que la traten así. Es fácil juzgar cuando no se han vivido las noches enteras en las que uno se pregunta si el problema no será uno mismo, si el amor no es exactamente eso, una forma refinada de renuncia. Pero no, no lo es. Amar no es dejar de existir, no es soportar el desprecio como si fuera una muestra de carácter, no es permitir que las palabras se conviertan en puñales disfrazados de bromas. Elena aprendió esa lección no en un solo instante, sino en el lento proceso de reconstruirse. Lo más valiente no fue dejar a Ramiro, lo más valiente fue decidir no dejarse a sí misma, porque renunciar a una relación tóxica puede parecer el punto final. Pero en realidad es apenas la primera línea de una nueva historia, que suele escribirse con miedo, pero también con hambre de vida. La clave de esta transformación no estuvo en el escándalo ni en la confrontación directa. No necesitó gritar ni vengarse. Su poder estuvo en la firmeza silenciosa de quien ha decidido levantarse. Elena no contraatacó con violencia, mostró la verdad, y eso fue suficiente. El poder de la verdad, cuando nace del reconocimiento propio, es imparable. La verdad no necesita defensores, no requiere justificaciones, se sostiene sola,
Porque cuando alguien que ha sido silenciado durante años decide hablar, incluso con una voz temblorosa, el mundo se detiene y escucha. Esta historia nos deja muchas lecciones, pero tal vez la más profunda es esta. Nunca es tarde para empezar, para aprender, para salir de la sombra, para reclamar tu lugar sin pedir permiso. Elena no tenía 20 y tantos cuando decidió cambiar su vida. No tenía un círculo de apoyo fuerte ni una situación económica privilegiada. Tenía dudas, años de desgaste emocional y un computador viejo, pero también tenía una chispa. Y esa chispa, cuando se cuida, cuando se protege del viento de la costumbre, se convierte en fuego. En cada mujer que la escuchó, Elena dejó algo más que un mensaje. Dejó un espejo limpio, uno donde no se reflejan arrugas ni fracasos, sino posibilidades. Esa es la verdadera inspiración, ver a alguien que estuvo en el mismo lugar oscuro donde tú estás y descubrir que hay salida. Pero no es una salida fácil, porque al romper con una relación que te anula, también debes romper con una parte de ti que aprendió a vivir anulada. Hay que reconstruir la identidad, reaprender el amor propio, redefinir el éxito. Hay que hacer las paces con los años perdidos sin quedarse atrapada en el resentimiento. Y eso requiere más fuerza que la de cualquier batalla externa. La historia de Elena también nos habla del impacto de la educación, no como un diploma, sino como una herramienta de libertad. Aprender tecnología fue para ella una forma de decir: estoy aquí, puedo adaptarme, puedo entender este mundo. Fue el vehículo hacia una independencia que iba mucho más allá de lo digital, porque cuando una mujer se siente capaz, su postura cambia, su mirada cambia, su vida cambia. También es una historia sobre herencia emocional, sobre lo que dejamos a las generaciones que vienen detrás. Elena no solo se liberó por sí misma, también lo hizo por su hija, por todas aquellas que la miraban sin saber que estaban aprendiendo qué aceptar y qué rechazar. A veces, las mayores lecciones no se dan con discursos, sino con decisiones. Hoy, Elena representa a miles de mujeres que caminan con la frente en alto, no porque nunca hayan caído, sino porque decidieron levantarse, y en cada paso que da demuestra que la dignidad no se negocia, que la autoestima no es soberbia, que el silencio puede ser cortado no con gritos, sino con acciones firmes y coherentes. Ella no cambió el mundo entero, pero cambió su mundo. Y eso ya es suficiente. Por eso, cuando escuches una risa que humilla, cuando veas a alguien minimizar los sueños de otra persona, cuando sientas que alguien cerca de ti está dejando de ser quien es, no calles. No te conviertas en testigo cómplice del desprecio disfrazado de humor. Recuerda que toda burla es una forma de poder, y que callar ante ella muchas veces también lo es. Y si eres tú quien se siente como Elena se sintió, si crees que ya no hay salida, que nadie te va a tomar en serio, que estás atrapada en una vida que no elegiste, respira, mira a tu alrededor, mira dentro de ti, porque quizás, solo quizás, la chispa aún sigue ahí. Y si está, puedes protegerla, alimentarla, encenderla, como Elena, como tantas otras, como tú. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.